Todos hemos escuchado la historia del diluvio, la construcción del arca, los animales entrando de dos en dos, las aguas que cubren la tierra durante 40 días y 40 noches, y cómo Noé y su familia sobrevivieron a la mayor catástrofe que la humanidad jamás haya presenciado. Pero hay una pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue la vida después de que las aguas se retiraron? ¿Cómo fue volver a pisar una tierra que lo había perdido todo? Hoy, exploraremos los misterios ocultos en las Escrituras sobre lo que realmente ocurrió cuando las puertas del arca se abrieron. Lo que sucedió después del diluvio no solo afectó a Noé y su familia, sino que cambió el curso de la humanidad para siempre. ¿Qué decisiones cruciales se tomaron? ¿Qué señales nos dejó Dios después del diluvio, y cómo esas señales siguen impactando nuestras vidas hoy? Quédate hasta el final, porque lo que te contaremos puede cambiar por completo la forma en que ves esta historia antigua. El nuevo mundo, tierra destruida y las primeras decisiones de Noé. Después de 150 días de aguas cubriendo la tierra, el arca finalmente se detiene en las montañas de Ararat. Puedes imaginar el silencio absoluto cuando las aguas empezaron a retroceder. Pero, ¿qué encontraron Noé y su familia al salir de la arca? Las Escrituras nos dicen que toda la tierra estaba cubierta por agua, que todo ser viviente había perecido. El paisaje que Noé y su familia ven al abrir las puertas del arca es devastador, un mundo completamente desolado, destruido, irreconocible. A su alrededor no queda rastro de la civilización que una vez existió. Lo único que permanece son los escombros, el lodo, y los restos de la destrucción. Los árboles han sido arrancados de raíz, la tierra ha sido barrida por las aguas y está cubierta de barro. El cielo, aunque despejado, parece un reflejo de lo que fue el juicio de Dios. Imagina por un momento la soledad de Noé y su familia, ellos son las únicas personas en todo el planeta. Saben que la vida de toda la humanidad depende de ellos, y que tienen la responsabilidad de repoblar la tierra. Pero antes de reconstruir sus vidas, Noé toma una decisión que marcará el destino de la humanidad para siempre. El primer acto de Noé al salir del arca es construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué esto es tan significativo? En medio de la destrucción, lo primero que hace es agradecer a Dios. Este sacrificio simboliza no solo gratitud, sino el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Las Escrituras dicen que Dios se complació con este sacrificio, y fue entonces cuando hizo una promesa crucial: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pero hay algo más profundo aquí. ¿Por qué el sacrificio fue tan importante? Para Noé, este acto no solo fue una ofrenda a Dios, sino un reconocimiento de que la humanidad necesitaba un nuevo comienzo. Un recordatorio de que el hombre debía vivir en armonía con Dios. Este sacrificio fue el primer paso hacia la creación de una nueva humanidad, pero los desafíos solo estaban comenzando. El pacto de Dios y la señal del arco iris. Es en este momento que Dios hace un pacto solemne con Noé. No solo promete nunca más destruir la tierra con un diluvio, sino que introduce una señal visible de esta promesa, el arco iris. Para muchos de nosotros, el arco iris es simplemente un fenómeno natural, algo que aparece después de la lluvia. Pero para Noé y su descendencia, el arco iris era mucho más que eso. Era una señal divina, una prueba física de la promesa de Dios. Este pacto es uno de los momentos más importantes en toda la Biblia. Representa no solo una promesa de protección, sino también una restauración de la relación entre Dios y el hombre. Es un pacto de misericordia y esperanza para el futuro. Cada vez que vemos un arco iris hoy, estamos viendo la prueba de ese pacto eterno. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto: la responsabilidad que viene con este pacto. Noé y su descendencia no solo recibieron la promesa de protección, sino también el deber de poblar la tierra nuevamente y de vivir en obediencia a Dios. Dios estableció una nueva orden para la humanidad, una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con sus mandamientos. Este pacto nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita, pero que la humanidad también tiene un papel que desempeñar en este nuevo mundo.
El arco iris, que para nosotros puede parecer una simple maravilla natural, era en realidad una promesa eterna entre el Creador y su creación. Pero, a pesar de este pacto, la humanidad pronto demostraría que sus problemas no habían sido borrados por las aguas del diluvio. La caída de Cam, un episodio oscuro. Poco después de que Noé y su familia comienzan a reconstruir sus vidas, ocurre un evento oscuro que ha sido objeto de debates durante siglos. Es la historia de Cam, el hijo de Noé, y como un solo acto de indiscreción desata una maldición que marcaría a las futuras generaciones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Cam, y por qué fue tan grave? La Biblia nos dice que Noé, tras haber sobrevivido al diluvio, plantó una viña y, al beber de su vino, se embriagó. Cam, su hijo, encontró a su padre en un estado vulnerable, dormido y desnudo en su tienda de campaña. En lugar de cubrir a su padre o mostrarle respeto, Cam se burló de él y fue a contarle a sus hermanos. Este acto de falta de respeto fue más que una simple indiscreción. En las culturas antiguas, la desnudez era vista como una humillación extrema, especialmente para un patriarca como Noé, el salvador de la humanidad. La burla de Cam no solo fue vista como una falta de respeto hacia su padre, sino también como una burla hacia el liderazgo y la autoridad que Noé representaba. Cuando Noé se despertó y se enteró de lo que Cam había hecho, no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo Canaán. Esta maldición es uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia. ¿Por qué Canaán fue maldecido por las acciones de su padre? Algunos estudiosos creen que esta maldición es una representación de las consecuencias intergeneracionales de nuestros actos. Lo que hacemos hoy puede afectar a nuestras futuras generaciones. La maldición de Canaán simboliza cómo los errores de un hombre pueden tener repercusiones duraderas. Este evento es un recordatorio de que incluso después de una gran catástrofe como el diluvio, el corazón humano sigue siendo vulnerable a la tentación y al pecado. A pesar del nuevo comienzo, las viejas debilidades humanas permanecen. Este oscuro episodio en la historia de Noé revela que, aunque la humanidad tuvo una segunda oportunidad, las fallas del hombre seguirían presentes. Las Escrituras no ocultan estas realidades, al contrario, nos muestran que incluso los héroes de la Biblia, como Noé, eran personas con sus propias luchas familiares y personales. La Torre de Babel, el orgullo humano y el castigo divino. A medida que las generaciones de Noé crecen y se multiplican, la humanidad comienza a unirse. Durante este tiempo, los descendientes de Noé deciden llevar a cabo un ambicioso proyecto, construir una torre que llegue hasta los cielos, conocida como la Torre de Babel. Pero, ¿qué llevó a la humanidad a tomar esta decisión? ¿Qué estaban tratando de lograr? La construcción de la Torre de Babel es un símbolo del orgullo humano. En lugar de vivir en humildad y obediencia a Dios, los descendientes de Noé decidieron que podían alcanzar el cielo por sus propios medios. La torre representaba su deseo de autonomía, de independencia de Dios y de demostrar su propio poder. Pero Dios, viendo su arrogancia, interviene de manera inesperada. En lugar de permitir que la humanidad siga adelante con su proyecto, Dios confunde sus lenguas, lo que hace imposible que se comuniquen entre sí y continúen construyendo la torre. Este acto de intervención divina no solo frustra sus planes, sino que dispersa a la humanidad por toda la tierra, creando las naciones y las lenguas que conocemos hoy. La Torre de Babel es más que una simple historia sobre un proyecto fallido. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Nos recuerda que cuando tratamos de alcanzar el poder sin Dios, nuestras acciones nos llevan al caos y la división. Aunque la humanidad se unió para construir la torre, su orgullo los llevó a su propia caída. Este evento es un punto clave en la historia de la humanidad. La dispersión de los pueblos marcó el nacimiento de diferentes culturas y lenguas, y nos recuerda que, aunque podemos lograr grandes cosas, la soberbia humana siempre lleva a consecuencias graves. La intervención de Dios en Babel no fue solo un castigo, sino una corrección para evitar que la humanidad se alejara aún más de su propósito divino. Hoy en día, el legado de la Torre de Babel sigue presente en las barreras culturales y lingüísticas que enfrentamos.
Pero la historia también nos muestra que, incluso en medio de la división, Dios tiene un plan para unir a su creación de maneras inesperadas. El legado de Noé, un mundo nuevo. Noé vivió 350 años después del diluvio, viendo crecer a sus descendientes y el mundo cambiar a su alrededor. Fue testigo de cómo la humanidad, una vez más, comenzó a repoblar la tierra y establecer nuevas naciones. Pero también vio cómo, a pesar de las promesas y los pactos, los mismos problemas que llevaron al diluvio empezaban a surgir nuevamente. La vida de Noé después del diluvio no fue simplemente la de un hombre que sobrevivió a una catástrofe. Fue la vida de un hombre que cargó con la responsabilidad de reconstruir la humanidad desde cero. Su legado no es solo el del hombre que construyó el arca, sino el de un hombre que presenció los altibajos de una nueva humanidad, que a pesar de haber sido advertida por Dios, siguió cometiendo errores. El arco iris sigue siendo la señal del pacto entre Dios y el hombre, un recordatorio de la misericordia divina. Pero la historia de Noé nos enseña que, aunque Dios nos ofrezca nuevas oportunidades, la humanidad sigue enfrentándose a sus propios desafíos y tentaciones. Nos recuerda que cada generación tiene la responsabilidad de aprender de los errores del pasado y de vivir en armonía con Dios. El legado de Noé no es solo una historia de supervivencia, sino una historia de fe, obediencia, y de la lucha continua de la humanidad por encontrar su camino en un mundo lleno de desafíos. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la creación y cómo, a pesar de nuestros errores, siempre podemos volver a Dios en busca de guía y redención. Así que, ¿qué sucedió después del diluvio? La humanidad tuvo una segunda oportunidad, pero el verdadero desafío comenzó cuando las aguas se retiraron. Un desafío que continúa hasta hoy. El diluvio es solo el comienzo. La verdadera historia es lo que sucede después. Y ahora que conoces lo que realmente pasó, ¿te atreves a seguir explorando los misterios ocultos en las Escrituras? No te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos otro enigma bíblico que te dejará pensando. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje a través de la Biblia como nunca antes la habías visto.